que cotizan dólares, Yo esa no sé casita de ahí atrás. si tenés la escritura de la casa que tenés ahí atrás, Juan Enrique, pero lo que sí sé es que tenés unas placas para compartir con nosotros que seguramente nos van a aclarar un montón de cuestiones. ¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cómo estás, Dani? Qué placer estar con ustedes, chicos. Un abrazo. Bueno, Sí, lógicamente, ¿no? primero, la economía argentina. unos datos importantes, Juan, que me parece compartir de esta ley que se va a empezar a debatir en diputados. Me parece un par de cuestiones importantes. Esa plata son 300.000 millones de pesos, ¿cierto? Los que creo que piensa el gobierno recaudar. ¿Que se va a implementar en qué? Imagínate, Dani, antes que ver en qué se va a implementar, son 300.000 millones de pesos, pero se está gastando, se está invirtiendo en esto que es enfrentar la pandemia, 870.000 millones de pesos entre IFE, ATP, asistencia. Imagínate la necesidad de ese dinero, 300.000 millones, llega a ser el 35% de lo que el Estado Nacional está invirtiendo. Ahora, la pregunta, claramente son 12.000 personas que tienen un patrimonio superior a 200 millones de pesos. Hay muy poca gente que tiene esa plata. Vos verás, yo tengo esa casita, pero tengo 5 hijos. La familia argentina no está pudiendo hacer frente a esta situación. ¿Por qué te digo esto? Cuando se genera una crisis como consecuencia de una pandemia, que es algo inédito, hay más pobres, pero hay más pobres por la situación de que mucha gente que se queda sin laburo. Y de hecho, un dato importante, en el primer semestre, la inflación estuvo marcando la pobreza. La canasta básica, o sea, los alimentos, aumentaron por encima de la inflación. Por eso, el Estado Nacional, el gobierno, es un gobierno que mira a la gente, que mira el salario, que mira a los jubilados, ha volcado mucho, pero mucho dinero a la sociedad para que no se caiga del todo la actividad económica. Y la República Argentina ha sido uno de los países donde menos desempleo hubo con respecto al mundo. Por eso es muy necesario ese dinero. Y sí, Dani, Agustina, eso se va a invertir en cuestiones sanitarias, en cuestiones de alimentos, en el ATP seguramente. En pymes, ¿no? También. En cuestiones... Claro, de hecho, la ley estipula claramente dónde se va a invertir. Y sabes, Dani y Agustina, yo hice un trabajo con la consultora Sigma Global y le preguntamos a la gente casualmente cómo cree que se genera la riqueza, ¿no? Porque acá hay un estigma, hay una realidad. ¿Quién puede hacerse rico? Sobre todo en un momento de pandemia, en un momento... Juan, contame si ves la placa, si no yo te voy leyendo y te voy haciendo pausa. Ahí la veo. ¿Vos la ves? Dale. Ahí la veo. Ustedes, chicos, si querés la podés ver, pero entre el 52% de la gente, esta es una consulta que hicimos telefónicamente a 5.000 personas en el AMBA, en la región metropolitana. Sí. Fíjate que el 52% de la gente piensa que hacerse millonario es de forma, digamos, entre ilegal e ilegítima. A ver, nosotros estamos con la placa, Juan, que dice, ¿cómo se llega a ser rico? Tenemos corrupción, o fraude 27%, herencia familiar 25%, mejor educación 19%, mayor esfuerzo 15% y suerte o contactos 14%. Se le da a ver, ahí yo la veía antes y pensaba que se le da bastante valor a esta cuestión de la meritocracia que tanto se habló en el gobierno anterior. Sí, pero chicos, vos fijate ahí que estudiar, que para mí es revolucionario estudiar. Si vos decís, yo quiero ser revolucionario, hay que estudiar. De hecho, yo pude estudiar, tuve la oportunidad de ir a la escuela pública y estoy hablando con ustedes como economista. Yo creo que estudiando es una de las grandes formas, pero fíjate que la mayoría de la gente, o sea, solamente un 19% dice que vos te podés hacer rico estudiando. Yo no soy rico, pero los que estudiamos sabemos que la riqueza es intelectual. Ahí va. Y de hecho, por eso interpretamos la situación que vive la República Argentina. Esto, ahora, perdón, Juan, cuando vos preguntás, perdón, un segundo, cuando vos preguntás cómo se llega a ser rico, ¿es cómo se llega a ser millonario? Claro, exactamente, o sea, es el tipo de riqueza. Claro, porque en un momento de pandemia, de caída de la actividad económica, hay más pobres, pero eso es una realidad no solamente en Argentina. Por eso los grandes millonarios en Estados Unidos, en el mundo, decidieron donar
fortuna, decidieron hacerlo en forma voluntaria y acá tenemos que hacerlo a través de una ley. Me parece bárbaro que sea a través de una ley y que no sea voluntario, porque tenemos que poner una alícuota entre el 2 y el 3,5% de esos que tienen más de 200 millones, que, insisto, Daniel, esto te va a gustar a vos, porque en este caso la gente tiene subdeclarado, no declara todo. En la República Argentina no declaran todo. De hecho, hay 170.000 millones de dólares en la Argentina debajo del colchón y seguramente no están declarados. Claro. Y eso no van a pagar Y aparte, impuesto. Juan, digamos, no esos impuesto. 200 millones de pesos, que son los que, digamos, abarcaría a estas 12.000 personas aproximadamente, es en cuanto a valor fiscal de las propiedades que tienen, lo cual significaría que es bastante menos, ¿no? Claro. Eso está declarado en bienes personales en los últimos años. Hasta el 31 de diciembre del año pasado. Claro, y eso está evaluación fiscal, el que tiene la propiedad, como la casita que yo tengo acá atrás, está evaluación fiscal. Nadie va a declarar una propiedad por encima. Lógico. Y de esa hecho, sale unos mangos, Juan, la que tenés ahí atrás, te digo, sale unos mangos. Tenemos otra placa, Juan, para compartir. Para un segundo. ¿Qué pasa con las propiedades que están en el exterior, Juan? Claro, vos fíjate que está la información que tiene el gobierno, está en el blanqueo. Esas propiedades que están en el exterior, que están blanqueadas, son parte del patrimonio. Ahí pusiste un mapa, que es el mapa de la CELAC. Es el mapa, ponelo al aire, es el mapa de la CELAC. O sea, la CELAC hizo una información respecto a los millonarios, los que tienen más de $1 millón en toda Latinoamérica, ¿no? Y sí, en la República Argentina, que tienen más de $1 millón, son 26.000 argentinos. Y vos fíjate que Argentina es el país más igualitario, donde menos millonarios hay con respecto a Brasil y respecto a Chile y respecto a México. ¿Y sabés lo que dice la CELAC? Que si estos millonarios pagaran el 2% de impuestos, se recaudarían algo así como 43.000 millones de dólares. Es un trabajo muy fuerte y sobre todo muestra que en Latinoamérica los millonarios es porque tienen muchos bienes inmobiliarios. Ahí muestra lo que es los latifundios, los grandes latifundios, el que tiene 100.000 hectáreas para producir soja, alimentos. Esos son los millonarios que después terminan comprando medios de comunicación, terminan comprando bancos y apuestan a gobiernos que le dan rentabilidad a ellos. Por eso, cuando se genera una crisis, hay una distribución regresiva del ingreso. Claramente, el gobierno, el proyecto que presentó el diputado Heller y el diputado va en ese sentido, solucionar o darle una mano a esta distribución regresiva. Y ahí, como última imagen que la estoy viendo, ahí estamos viendo las grandes fortunas argentinas, ¿no? De voluntarismo no hicieron mucho y al lado tenemos la matriz fiscal. Dani y Agustina, esto para ustedes. Sí. Ustedes se pueden imaginar que este impuesto va a recaudar 300.000 millones de pesos cuando en la pandemia se está invirtiendo 870.000. ¿Quién pone la diferencia, Agustín y Daniel? ¿Quién piensan ustedes que está poniendo la diferencia de la que no ponen los millonarios? Y los que menos tienen. Claro, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores aportan el 55% de esa matriz tributaria. No esos muchachos que están ahí al lado, que tienen grandes fortunas, que encima con esta pandemia se hicieron más ricos, porque ahí hay un empresario que tiene una plataforma, una página de internet, como le decimos nosotros, que compra en pesos, vende en pesos, hace una diferencia, cobra una comisión en pesos, sin embargo, compra dólares y le manda a sus socios en Wall Street, Juan, un rendimiento en dólares, metiendo presión al tipo de cambio, ¿no? Te hago una pregunta, porque ahí a la pasada vos nombraste a los grandes millonarios del mundo, que hace poco le hablaron al G20 y le decían que ellos querían pagar más impuestos, lógicamente por una cuestión caritativa, pero también por una cuestión, digamos, de que ellos necesitan que la producción en el mundo siga girando para que ellos también sigan teniendo su negocio. Y si bien nosotros hemos escuchado en este último tiempo que mucha gente o toda la gente que no está dentro de esos 12.000 que tendrían que pagar este aporte por única vez, seguramente en su vida, no están a favor de esto, ¿vos creés que si le preguntás a estas 12.000 personas, y esto es contrafáctico, ¿no? Pero apelando a tu experiencia, ¿vos creés que estarían todos en contra de poner este 0,2% de su fortuna? ¿O hay alguno que pueda decir, la verdad que tiene sentido en este momento donde decíamos que 8 millones de chicos en la Argentina a fin de año van a ser pobres en nuestro país? Es un dato realmente que te parte el corazón en 1000 pedazos. Y vos decís, si en este momento no te dan ganas de colaborar con un poquito de tu fortuna que no te va a cambiar absolutamente en nada, ¿en qué momento lo vas a hacer? Y también es cierto, por otra parte, que todos somos guapos con la plata de los demás. También es cierto y es entendible.
Porque, digamos, yo también, yo la verdad que no tengo esa guita, pero también es cierto que si yo me pongo en ese lugar, digo, yo sinceramente de corazón yo lo daría sin ningún problema porque yo quiero ayudar a mi país. Pero vuelvo a la pregunta, y agarrándome de lo que decíamos los grandes ricos del mundo, ¿vos crees que todos dicen que no? ¿O hay alguno que puede decir, sí muchachos, vamos a ayudar, yo quiero ayudar? Mira, yo conozco, no te voy a dar nombres, hay una empresa muy importante de capital nacional que era la Burguesía Nacional Argentina, uno que fabrica cubiertas, que él está dispuesto y de hecho él piensa en la República Argentina. Y también hay que decirlo, ¿no? Vos fíjate que acumular riqueza, guardarla en un paraíso fiscal, miles de millones de dólares de paraísos fiscales, eso muestra inseguridad, eso muestra falta, además de egoísmo y de ignorancia, muestra inseguridad. Yo no sé para qué un gran millonario quiere guardar 10.000 millones de dólares en un paraíso fiscal. Yo te digo, realmente yo no entiendo al expresidente Mauricio Macri, no entiendo lo que quiso hacer. Si yo tuviera la oportunidad de ser presidente, quisiera quedar en la historia de la República Argentina. Yo le digo, chicos, a mí, por decir estas cosas, me dicen de todo en las redes sociales, tiene una creatividad en las redes sociales. Pero yo digo, la vida es una sola, y yo quisiera que mis hijos tengan la misma oportunidad que tengo yo. No solamente mis hijos, sino mis sobrinos que viven en Moreno, mis primos que viven en José C. Paz. ¿Por qué? Porque cuando más economistas, más ingenieros, más satélites al espacio, podemos tener la oportunidad de ser una gran nación, ser una potencia. Bien, Juan. Yo creo que el que fue a capitales, así no vamos a lograr nunca un país grande, chicos. Totalmente. Juan, te mandamos un abrazo, que sigas bien. Un placer, Dani, Agustina, un placer. Acá un día lo voy a invitar a que vengan a conocer la casita Por personalmente. favor. Pero no lo tengas ahí todo el día ahí adentro, por lo menos dejanos pasear por el jardín que tenés, Tengo una parrilla también acá al lado. Bueno, sí, Eso por favor, sí, un ahí choripán sí. por lo menos, tirano, un chinchulín, algo. Un abrazo, Juan, gracias. Tenemos alerta.